El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otro uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Y se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Palabra del Señor. Hoy es de estos días que las lecturas dan para unos ejercicios espirituales de 40 días y no para una homilía. Con estas lecturas se entiende por qué los primeros cristianos, las homilías en los primeros siglos, hasta el siglo VI, VII, duraban entre 1 y 2 horas las homilías, porque es lo que se necesita para explicar mínimamente estas lecturas. El Evangelio, muy claro, Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Cada uno da su respuesta. Lo mismo pasaría si hoy hiciéramos la pregunta en la calle. Para muchos, un ser imaginario que no ha existido nunca, que la Iglesia se lo inventa para mantener su poder. Esas cosas que están tan de boga en día, decir así, que les parecen que han dicho una gran verdad y no se han enterado de nada. Para otros, una buena persona que después, bueno, como a toda la gente buena, los acaban matando porque el sistema capitalista y no sé cuántas cosas más, pues los mata. Bueno. Otros era un profeta, un visionario de su tiempo, cada uno dirá la suya. Pero el problema no es qué dice la gente de la calle, qué dicen los de lejos, qué dicen, ni lo que digan los musulmanes u otros, sino vosotros. ¿Quién decís que soy yo?, dice Jesús. Y Pedro toma la palabra: tú eres el Mesías. Y es verdad, pero Jesús, que es el Mesías, y lo ha dicho él varias veces, pero no le gusta que le llamen Mesías. ¿Por qué no le gusta? ¿Es el Mesías? Sí, es el consagrado de Dios, eso quiere decir el Mesías. Pero la gente, cuando pensaba en el Mesías, pensaba en el nuevo David, es el hijo de David, el nuevo David, el rey, y entonces entraba la política, el que nos librará de los romanos. Y no es eso. Jesucristo es Dios que viene a nosotros, es el Hijo de Dios que se hace hombre, pero no para salvarnos de los romanos, ni de un partido político, ni de... No, salvarnos de 2 cosas, del pecado y de la muerte, para darnos vida eterna. Ahí está el quid de la cuestión. Él es Dios y como Dios puede hacerlo, y hace ese pacto único entre Dios y el hombre, ya que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y el pacto es: Él cargará con los pecados de todo el mundo y los llevará a la cruz, y morirá por los pecados de todos,
Y la salvación solo exige una cosa, que nos asociemos a Cristo, no solo en teoría, sino en práctica. Así, Jesús les instruirá que no es el Mesías como ellos piensan. O sea, es el Mesías, pero no al estilo que ellos piensan. Cuando dice el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado, y al tercer día resucitará. No entendieron nada, y eso que Jesús lo fue explicando varias veces, una y otra vez, y los apóstoles no se enteraban. Es verdad que a toro pasado es muy fácil entenderlo, pero mientras te lo explican y no ha pasado, no acabas de entender por dónde va la historia. Bueno, y entonces es Pedro que dice, no, la cruz, morir, ¿para qué? No, esto no puede ser. Que todo el ser despreciado por todos, no puede ser. Lejos de mí, Satanás, tú piensas como los hombres. Y los hombres, sí, es muy curioso, dan una interpretación a todas las cosas de Dios y de la Iglesia absolutamente falsa, pero no les importa. Ellos tienen la explicación a todo, como la tenía Pedro. No. Y entonces Jesús da una explicación y una enseñanza. Les dijo a la gente y a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Negarse a sí mismo no quiere decir lo que la modernidad entiende por negarse a sí mismo, su propia historia, su propio ser. Nos hemos de negar a nosotros, no. Quiere decir simplemente negar todo aquello de nosotros que nos aparte de Dios, que es, en el fondo, hacernos personas libres, huyendo del pecado, no dejando entrar el pecado. Y eso quiere decir mortificarse a sí mismo, porque estamos inclinados hacia el mal. Pero Dios no quiere el mal, y seguirle a Él es rechazar el mal, rechazar el pecado. Y de esta forma se lleva la cruz. Cuando se dice tome su cruz y me siga, la cruz es esa cruz que es renunciar al mal, renunciar al pecado y a las tentaciones de este mundo. Y entonces se entiende lo que viene. Quien quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué es querer salvar su vida? O sea, el que quiera vivir como le da la gana, triunfar en este mundo, ser el número uno, vivir como sin Dios, para que Él, como si Él fuese Dios, tenerlo todo en este mundo, vivir desde el lujo hasta los placeres que sean, Él hacer lo que le dé la gana, salvarse en este mundo, lo pierde todo. Sin embargo, dirá el que pierda su vida por mí, o sea, el que aparentemente pierde lo que los demás considerarían que eso sería lo magnífico para él o para ella, ¿no? Como decían a tanta gente, malaguanyat, decían en catalán, o sea, perdido. Esta gente se pierde, tenía una carrera por delante, lo ha dejado todo por Dios. Es un estúpido, un tonto. La mentalidad común. Hacer las cosas por Dios, pero qué estupidez más gorda. Ahí está el kit. Quieres salvar de verdad tu vida, no salvarla en apariencias, no triunfar solo en este mundo, sino triunfar de verdad. Deja el pecado, sigue a Cristo. Coge tu cruz de cada día. La cruz de cada día es simplemente eso, buscar el bien cada día y ahuyentar el mal en tu vida. Y ese bien está en Cristo y en sus enseñanzas. Busca a Cristo, sé fiel discípulo o discípula de Cristo. Y entonces da la justificación. ¿Todo eso por qué? ¿De qué le sirve a un hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? Y lo importante es su alma que durará eternamente, pero la vida de aquí que dura pocos años. Aunque vivas 116, son pocos años, no son muchos. A mí me gusta siempre repetirlo porque cuando has conocido bastante gente que pasa de los 100, todos te dicen lo mismo.
han pasado como un suspiro. La vida es muy corta. Y eso dicen todos los que pasan de 100 años. Lo que a veces se dicen es, estos últimos años, cuando ya tienen 103, 105, se me hacen muy largos. Eso lo pueden decir. Pero los 100 primeros han pasado muy rápido. El Evangelio va por allí, niégate a ti mismo, sé de Cristo. Y en el fondo la segunda lectura va por un camino parecido. Es un camino que es muy moderno, una lectura que tendríamos que leerla mucho más a menudo. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Y eso va contra dos concepciones muy modernas. Una una versión que es muy protestante. Oh, yo creo en Cristo, ya estoy salvado, yo soy creyente, Dios ya me ha redimido de todos mis pecados, ya tengo el cielo perfecto, ya entraré en el cielo porque yo soy creyente. ¿Y las obras? No, uno se salva por la fe, no se salva por las obras. ¿Así? ¿Y qué dice Jesús? La fe sin, ¿qué dice Santiago aquí? La fe sin las obras está muerta. Pero lo dice el mismo Jesús, juicio universal. Venid, benditos de mi Padre, poneros a mi derecha, cuando separará ovejas de cabra. ¿Por qué? Porque hicisteis el bien, porque me disteis de comer, me disteis de beber, me vestisteis. Por las obras. Y poneros a mi izquierda vosotros, condenados al infierno eterno. No me disteis de beber, ni me disteis de comer, ni me disteis vestido, ni me atendisteis, ni vinisteis a visitarme. Oh, Señor, no, cada vez que no lo hicisteis con uno de estos mis pequeños, a mí no me lo hicisteis. Y cada vez que lo hicisteis el bien a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Así, lejos de mí, malvados. Es muy curioso en muchísimas parábolas. Señor, Señor, pero si te habíamos seguido, si habíamos hecho esto, si te habíamos visto en las plazas. Lejos de mí, malvados, o sea, vosotros que hacéis el mal. O sea, aquellos que dicen tener mucha fe, Señor, Señor, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre, dice Jesús. O sea que para entrar en el cielo se necesita, sí, la fe, bien, pero fe con obras. Cuando uno dice, yo soy creyente, pero el pecado no importa, yo ya voy a misa los domingos, ya me confieso de tanto en tanto, pero obras, hacer el bien, rechazar el mal, Dios es bueno y perdona, no hay problema. Pues no, hay problema y gordo. Uno de cara, decíamos, a los protestantes, pero otro de cara a los mismos católicos. Y esta segunda parte que estábamos diciendo va dirigida precisamente a nosotros católicos. Cuando tantas y tantas veces mucha gente que se dice católica es católica no practicante en dos sentidos diferentes. Hay el católico no practicante, es aquel que de hecho es ateo, el que dice que cree, pero con él no van las cosas de la fe, que no va a misa, solo irá pues a una boda, a un bautizo, a una primera comunión, a un entierro, pero que no. Ese ya directamente no cree en nada. Es aquello que se dice, ¿no? El cristiano no practicante es el que practica de no cristiano. O sea, es practicante de no cristiano. Es el no cristiano practicante. Mientras que hay otro tipo de gente que es no practicante. Aquellos que van a misa, que son gente que se dice católica, amigo mío, pero una vez ha salido de la iglesia, sus principios ya no son los de Cristo, son los del mundo. Bueno, es que el mundo de hoy es así, es que las modas van por aquí, es que el Estado dice esto, el partido dice lo otro, mis amigas dicen esto, los otros. No voy a seguir a Cristo, no seré una carca, faltaría más. Yo soy moderno, o como decían otros, moderno, yo soy moderno. Entonces los modernos pues no siguen a Cristo. Este es un católico que se dice practicante, pero es un no practicante de hecho. Es aquel que dice fe, sí, yo tengo mucha, obras ninguna. Pero yo soy muy buena persona,
Que nadie me diga nada porque yo soy muy buena persona. Hay del que me lleve la contraria. Y son carne de infierno directa. Es aquello que decía ya el santo cura de Ars, ¿no? De esas buenas intenciones de los que se dicen buenas personas, está hecho el suelo del infierno. Porque es esa gente que conoce a Cristo, sabe lo que le pediría, pero no quiere. No quiere porque prefiere los desvalores del mundo al auténtico valor que es Cristo. Así, la fe sin las obras está muerta por dentro. Y así dice Santiago, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras, que está muerta. Yo con mis obras te mostraré mi fe, te mostraré la fe. Y los cristianos muchas veces, ¿por qué no consiguen que nadie se convierta? Otros sí, porque no actúan desde la fe con las obras, solo una aparente fe, pero que cuando a veces rascas puede estar muerta. Cada uno se ha de analizar a sí mismo, ver si está vivo ante Dios, si realmente lo sigue, lo quiere, lo ama, lo escucha, si realmente es seguidor de Cristo y cumple su palabra.